Porque permanecen y vamos a la Biblia. Y el apóstol Pablo era un hombre que el Señor usaba de una manera gloriosa, que ustedes saben, y él dice que le había pedido 3 veces al Señor que le quitara un aguijón, y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas que el Señor va a permitir que usted viva o experimente y que es como un aguijón que nos va a hacer entender que somos polvo y que somos solamente tierra, pero que a Dios le plació darnos vida y le plació llamarnos y ser vasos para Él. Y entonces vamos a entender cuán sensibles y cuán vulnerables somos sin Dios. Y ahí se cumple su palabra donde dice: separados de Él nada podemos hacer. Entonces, en la semana, pasando una semana un poco difícil, pero Dios llevándome a algo que hoy quiero hacer y que Dios me dijo que tengo que hacer. El diablo golpea nuestro cuerpo, pero nosotros golpeamos sus huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y el tema del cual hoy quiero hablar y del cual Dios me dijo que hablara y oráramos para que Dios se glorifique es quebrantando maldiciones generacionales. Y quiero que por favor así le pongan el tema en el Facebook porque me lo cambian. Yo hablo de una cosa y me ponen otra cosa. Quebrantando maldiciones generacionales. Amén. Y para entrar en este tema, yo quiero platicarle una historia, una realidad de un pastor. Dice el pastor que el Señor lo llamó al ministerio y cuando a él lo llama al ministerio, dice que él empezó a tener unas situaciones difíciles, pero dice que también sus hermanos empezaron a tener situaciones muy difíciles en la economía, cuando ellos venían de un padre que había sido un hombre rico, apoderado en el pueblo, pero que un día dice que arriba de su papá había un hombre más rico. Entonces el hombre más rico quería comprarle una propiedad de su papá, del pastor. Entonces él dijo: yo no te la puedo vender, es mi negocio que más me deja, que más me da, no te la puedo vender. Entonces el hombre, enojado porque no le quiso vender esta propiedad, dice que fue y visitó una de las brujas más poderosas o fuertes del lugar, donde iban presidentes a pactarse y líderes del gobierno para que les fuera bien, para que ganaran las elecciones. Entonces dice que el hombre millonario le pagó a la bruja y la bruja fue a echar maldición sobre ese negocio. Entonces de ahí para acá el negocio ya no prosperaba, las cosas ya no funcionaban, el señor se fue a la quiebra y terminó perdiendo todo, quedándose solo con una casa pequeña cuando tenía muchas propiedades. Bendición. Entonces dice que a raíz de eso ellos tienen que partir, eran de México y tienen que partir a Estados Unidos. Y trabajando en Estados Unidos, el sueño americano, dice que trabajaron, dice, nosotros servíamos en la iglesia, mi esposa y yo trabajábamos, pero no nos alcanzaba el dinero, se iba, se fugaba. Y entonces dice que pasaron 20 años y 20 años que ellos no la veían llegar, no podían hacer nada. Entonces dice que él orando un día le dijo a Dios: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué pasa todo esto? Y dice que en un sueño Dios lo llevó al negocio de su padre que tenía antes. Y dice que le dijo: mira, lo que pasa que esta persona le pagó a esta persona que es bruja o era bruja y soltó una maldición. Entonces dice que había una serpiente sobre ese negocio dormida. O sea, le habían lanzado una maldición con una serpiente que estuviera dormida. Es decir, que el negocio dejara de ser fructífero. Entonces dice que él en el sueño tomó una espada,
mató a la serpiente, la partió, la destruyó, y él regresó del sueño y él decidió hacer algo porque Dios así se lo puso, y oró quebrantando toda maldición generacional que estaba sobre su familia y que estaba sobre él, porque aún siendo pastor le seguía alcanzando la maldición. De ese día en adelante dice que Dios empezó a prosperar su ministerio a sus hermanos, aunque bueno, sus hermanos eran cristianos, pero él como pastor y autoridad que Dios había puesto en la familia, rompió la maldición y empezaron a ver la prosperidad. Las cosas cambiaron, la situación económica, y no solo económica, en todo empezó a cambiar, porque se quebrantó esa maldición que les perseguía. Y Dios me dijo que hablara de la maldición, y yo estaba en esa duda de hablar de romper maldiciones. Entonces, en la semana, les comento, estuvo una semana difícil. Yo me quedé en casa, me dormí en el día, que andaba un poco mal. Y entonces Dios me llevó precisamente a una maldición que a mí me perseguía de mi papá. Una maldición que ya les he comentado, que ahí donde la casa de mis papás, en la parte de abajo, desde que mi papá era joven, decían, le salía el muerto, lo cargaba, se lo llevaba y le ofrecía el dinero, y así por mucho tiempo. Un día nosotros estábamos en una casa antes donde vivía y mi papá nos fueron a avisar que se quejaba y gritaba. Yo me acuerdo que llegamos y no podíamos abrir la puerta, y un demonio lo estaba matando. Él estaba con la cara hinchada, él estaba mal, no podía hablar, porque ese demonio lo quería obligar a que fuera a rascar ese dinero, pero le pedía una alma o un familiar, porque es una maldición y es un pacto que el diablo quería hacer con él. Entonces, así por tiempo en tiempo a él lo perseguía, decíamos, el muerto. Llegó un tiempo que se paró, pero después yo siempre tuve sueños donde iba a ese lugar y salía a un demonio. ¿Cómo se acuerdan la caricatura que antes veíamos cuando no éramos cristianos? ¿Cómo se llama? Te dije, los Thundercats, que salía de la pirámide, Munra. Y entonces salía siempre ese demonio y era una batalla con él, pero yo no podía vencerlo. Entonces de tiempo en tiempo yo soñaba, iba al mismo lugar y era lo mismo. Llegó un día que yo rasqué en ese lugar y salió el Munra y peleamos y lo vencí, pero yo pensé que eso había acabado. Después pasó un tiempo, volvió otra vez, y entonces en ese sueño yo entré, metí la mano y saqué puños de oro en polvo, pero salió el Munra y ese día yo lo destruí. Y ese día Dios me dijo, la maldición que te perseguía de tu padre hasta este día se canceló, hasta este día dejó de perseguirte. Y curiosamente, este día de la semana yo me duermo y voy a esa situación. Y yo le platicaba a una persona en el sueño, le decía, mire, lo que pasa es que yo antes había esto con mi papá, y le platiqué los tiempos que yo peleaba con ese demonio, pero que al final de todo había vencido y había derrotado ese demonio de maldición que me perseguía. Entonces cuando yo sueño, lo platico a mi esposa, que siempre le platico, no le dije más, pero yo interpreté que Dios me estaba diciendo, quiero que hables y ores por las maldiciones que se necesitan quebrantar en la iglesia, porque hay maldiciones que nos siguen persiguiendo. Ya lo hemos hablado, hemos orado, pero el diablo se resiste, el diablo sigue luchando, y la maldición se tiene que quebrantar y la maldición se tiene que destruir. Entonces, por eso hoy quiero hablarle. No me tocaba el tema, Dios movió que me tocara, y precisamente en la situación donde tengo que decirle, Señor, me basto en tu gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El diablo golpea nuestro cuerpo, pero nosotros le vamos a golpear sus principados y sus potestades. El diablo golpea nuestro cuerpo, pero nosotros vamos a derribar los principados y los demonios que andan destruyendo, que andan afectando, que andan dañando la obra del Señor. Amén.
Entonces, cuando nosotros hablamos de maldiciones generacionales, hablamos de maldiciones que nuestras generaciones nos han heredado, que vienen en nuestra genética, que vienen en nuestra sangre. Es por eso que son maldiciones en nuestros genes. Y causa esto porque viene por causa de la desobediencia. Entonces, la primer maldición que fue declarada sobre la tierra fue cuando Adán desobedeció a Dios y Dios le dijo: por haberme desobedecido, maldita será la tierra. Y ahora la maldición por causa de haber desobedecido es que te va a costar ver la bendición de la tierra. La tierra se va a resistir a soltar la bendición. Y hoy en día pareciera que esto da vuelta y pareciera que el diablo cierra nuestros oídos de la iglesia. Le estoy hablando de nosotros que conocemos la palabra, y el diablo le dice: sigue con la maldición, deja de buscar a Dios y trabaja para que busques la bendición. Deja de buscar a Dios y trabaja para que veas el buen resultado económico, y solamente nos estamos hundiendo. Quien tiene esa mentalidad de no estar cuando tiene que estar con Dios, de no buscar a Dios primeramente, entonces solamente está haciendo que esa maldición se hunda. Y lo peor de eso es que no sabe lo que usted hoy está haciendo y lo que va a repercutir mañana. Entonces nosotros vemos que Adán, por haber desobedecido, la tierra fue maldecida. Entonces las maldiciones en la tierra solo son evidencia del pecado del hombre. La tierra está maldita por el pecado del hombre. No es casualidad que en este año no haya llovido. No es casualidad. Dios dijo: hoy voy a evitar, voy a detener la lluvia sobre esta tierra para que entiendan que estoy harto de sus rebeliones y de la maldad. El hombre de continuo, su corazón se inclina a lo malo, a la maldad, a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, las maldiciones del hombre por causa del pecado, lo cual producen iniquidades que acarrean maldición. La palabra de Dios nos muestra el camino hacia la liberación de esas maldiciones que están en las generaciones. No es casualidad que haya venido, clamamos por la restauración, clamamos a Dios por misericordia por Acapulco. Pero no es casualidad que es un lugar donde más hay centros de prostitución, lugares de nudistas, lugares de depravación. Y llega un tiempo, acabamos de pasar Yom Kippur, donde Dios determina los juicios para la tierra. Y hoy podemos ver que hay lugares que están recibiendo los juicios de Dios porque han decidido desechar a Dios y vivir una vida desordenada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no podemos pasar por alto la palabra y pensar que si yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios, no va a venir una corrección. La Biblia, que Dios dice que la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos que no le obedecen. La ira de Dios viene. Entonces dice la Biblia, Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Malvado es aquel que trae la maldición. Muchos traemos la maldición de nuestros padres porque nunca quisieron buscar a Dios, porque nunca tuvieron la intención de volverse a Dios. Entonces traemos la maldición de la rebelión. No quiero, no me da la gana, no voy a buscar, no voy a orar, no me voy a congregar, no voy a acatar un llamado, una encomienda de Dios, porque yo decido qué hacer en mi vida. Y cuando alguien se para en esa mentalidad, entonces dice Dios: entonces vendrán días que me vas a buscar y no me vas a hallar.
En otras palabras, cuando te venga la calamidad, cuando te venga la situación difícil, vas a clamar a mí y yo no te voy a contestar. Eso es lo que Dios dice. Y ese es el problema. Y cuando viene la situación difícil, decimos, es que ya le pedí a Dios, es que yo ya le dije a Dios y y dice Dios, yo no te escucho. Porque los días que yo te llamé, tú no quisiste venir a mí. Y ahora que tú quieres que yo te escuche, yo no tengo oídos para ti. Porque hay otros que sí claman, hay otros que sí me buscan, hay otros que sí me honran. Y como ellos sí me honran, dice Dios que Él honra a los que le honran. Pero a los que no le honran, Dios no les honra. Entonces dice la maldad, malvado, persona que tiene maldad. Es una persona que trae la maldad en su sangre, en su corazón, en su alma, se resiste. Son personas que oyen la palabra día tras día, reunión tras reunión, y no hacen caso a Dios. Pero oyen la voz, el consejo de otra persona, una persona fuera del propósito de Dios, y le hacen caso. Y le creen. Entonces, es alguien que lleva la maldad. De latín es malefutius, es alguien señalado por un mal, es alguien con un destino a ese mal y es alguien con un destino a esa desgracia. Por eso han oído esa palabra, no es grosería, es una palabra que suena feo, pero dice, ay, es que está bien desgraciado o bien desgraciada. O sea, tiene una desgracia, pura desgracia, todo le sale mal, todo le va mal. Porque hay una maldición que le persigue, hay una maldición que le está destruyendo. Entonces, la palabra desgracia es kelala, que significa maldecir, maldición, maldito. Otra palabra que es arar, que es raíz primaria, abominar, maldecir, severamente, maldición, maldito. Y otra que es ala, que es execración, imprecación, juramento, jurar, maldición, poseer, potestar y testificar. Testificar, ¿por qué? Porque maldecir no es solo de decirle una palabra, como aquí los mexicanos decimos, soltamos una mala palabra a la persona que se sienta mal. Maldecir es mal hablar de las personas. Maldecir es cuando usted habla mal de su prójimo, cuando usted habla mal del hermano, cuando usted habla mal de la hermana, cuando usted habla mal del pastor, mal de la pastora. Usted ya le está ¿qué? Maldiciendo. Estoy diciendo algo malo de él y de ella. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el corazón ¿qué? Enfermo. Hay una maldición en nuestras vidas. Venimos de familias que no son felices si no maldicen, si no hablan, si no critican, si no murmuran. Venimos y entonces es una iniquidad, una maldición en nuestra sangre. Entonces, maldición en la Biblia es la consecuencia de la desobediencia a los principios divinos. Se lo repito, maldición en la Biblia es la consecuencia de la desobediencia de los principios divinos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra sus mandamientos que yo te escribo hoy, bendito serás en su entrar, bendito en su salir, bendito el fruto de su vientre, el fruto de sus crías, de su rebaño, bendito en la ciudad, en el campo. Pero dice más adelante, es Deuteronomio 28, del verso 3 en adelante, mas si no oyeres la voz de Jehová, si no pusieres en práctica los mandamientos del Señor, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldita será tu arteza de amasar. Y ahí empieza a declarar las maldiciones, por no haber oído la voz del Señor y no poner en práctica sus mandamientos. Entonces, maldición es una imprecación que se dirige contra una persona o cosa, manifestando enojo, aversión hacia ella, y muy particularmente con el deseo que le venga algún daño. Entonces, hay veces que hay maldiciones que le persiguen,
que no les sueltan porque no las heredaron. Hay maldiciones que están ahí porque alguien le maldijo, alguien le soltó una maldición. Algún brujo fue pagado para que le soltaran una maldición, para que declararan un mal contra usted. Entonces ahora tenemos que venir al único que puede cancelar esas maldiciones. Ahora, podemos hablar de diferentes maldiciones. Alguien puede no tener maldición en lo económico, le puede estar yendo bien, pero el tener dinero no quiere decir que está bien. Hay gente que está bien económicamente, pero hay una maldición en su matrimonio destruido, hay una maldición en su familia hundido. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero tiene una familia destruida, un matrimonio destruido, los hijos en las drogas, las hijas en la prostitución. Bueno, cuántas cosas vemos allá afuera. Para muestra basta un botón. Mire cómo vive el mundo. Usted puede ver mucha gente con dinero, pero el dinero no le sirve para solucionar su problema que tiene en su vida, en su matrimonio o en su familia. ¿Por qué? Porque es una maldición y lamentablemente el dinero no puede solucionar ese tipo de maldiciones. Entonces, la maldición, maldecir es echar maldiciones sobre una persona. El propósito es causarle mal. El propósito es que la persona esté en ruina y a veces hasta la muerte. Entonces, la maldición es el resultado de las iniquidades que nuestros ancestros o que nosotros hemos hecho y que ahora han tenido o traen consecuencias porque le hemos dado legalidad. Necesitamos siempre entender y distinguir entre las consecuencias del pecado y los juicios divinos que son maldiciones. ¿Hay consecuencias del pecado? Sí las hay. Pero aparte hay maldiciones o juicios divinos que Dios ha determinado ejecutar. Por ejemplo, Adán le dijo, por haber desobedecido mi palabra, Dios desató un juicio. Y le dijo, maldita será la tierra y ya no te va a producir. Y para que te produzca, tú tienes que trabajar demasiado, te vas a cansar, vas a sudar, vas a llegar, como algunos en su momento llegan bien cansados a casa. Y dice, ay, trabajé demasiado, vengo bien cansado y apenas y por 200, por 300, 500 pesos. Y es demasiado trabajo. Y dijo Dios, no es así lo que yo tengo para mis hijos. Esta es una maldición por causa de ¿qué? De haber desobedecido la palabra. Y posiblemente con ese dinero vas solventando necesidades. Pero no es el plan de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Que para poder recibir esos 500 pesos, esos 400 pesos, usted dejó de venir el día miércoles a buscar al que bendice. Por esos 500 pesos usted dejó de venir el domingo para el que bendice. Por esos 1000 pesos usted dejó de venir a la oración en la mañana porque tiene que madrugar, irse al trabajo y no buscar al que da la bendición. Él dijo, busquen mi reino y mi justicia y lo demás se los voy a añadir. Entonces tenemos una mentalidad de esclavos, una mentalidad de una maldición de rebeldía a lo que Dios dice. Y Señor, yo voy a buscar mejor la bendición y no voy a buscar al que me da la bendición. El problema es que esa bendición en cualquier momento se le puede acabar, en cualquier momento se le puede esfumar, pero si nosotros buscamos al que nos bendice, Él dice que entonces Él nos va a añadir lo otro. Pero seguimos haciendo lo mismo que hace el cangrejo. Caminamos hacia atrás. Dígale al que está a tu lado, hermano, hoy se acuéstese a las 8 y cuando se levante se va a levantar sin sueño. Digo, por si el que está a su lado se está durmiendo. Entonces, maldición es algo que va a perseguir. Maldiciones y sus consecuencias son los resultados que se dan en el individuo como resultado de su rebelión y la presencia de iniquidad. Es el resultado o consecuencia de la desobediencia a los principios divinos. Y algunas consecuencias son inmediatas, otras no se evidencian enseguida, pero se manifiestan también más tarde. Dios decide el momento que va a permitir que las consecuencias de la desobediencia
se hagan manifiestas y que son juicios correctivos que Dios va a traer a nosotros, la iglesia. El mundo, lamentablemente, los juicios son destructivos y lo podemos ver. Yo oí las noticias y seguido estoy viendo las noticias y dicen bares destruidos, antros destruidos, lugares de prostitución destruidos. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. En medio de todo eso murió gente inocente, sí, pero no que fue tan inocente porque también hay gente que no quiso volver su corazón a Dios. Entonces necesitamos entender que maldiciones nos persiguen, maldiciones nos alcanzan, pero es por la dureza del corazón del hombre, es por la necedad del corazón del hombre. Y entonces cuando vienen los resultados que no son buenos, decimos, ¿por qué? Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Y por qué me pasa esto y por qué me pasa el otro? Y entonces tenemos que ir a la palabra y ver que ciertamente una de las cosas que hemos heredado es la rebeldía de nuestros padres. Yo no conozco en mi vida, no sé qué generación hasta atrás conocieron a Jesús y por eso estoy aquí. Pero mi mamá y mis papás no, mis abuelos no, al contrario, involucrados en la brujería, mis tatarabuelos tampoco y más atrás no sé más si alguno. Solo sé que alguien de mis generaciones atrás conoció a Jesús. Solo sé que alguien en mis generaciones amaban a Jesús y por causa de ello a mí me alcanzó de mi familia y ahora yo sirvo y conozco a Jesús. Pero también sé que hay maldiciones que nos persiguen y nos alcanzan. Entonces esas maldiciones van a impedir, van a estorbar al propósito de Dios. Maldición es un decreto ejecutado por Satanás y su reino, tomando como derecho legal el acta de decretos que nos acusan por la presencia de iniquidades o de pecado. Entonces, maldición, diga maldición, es un decreto ejecutado por Satanás. Esa es una maldición. Y ahora usted dirá, ¿y por qué Dios lo permite? Si Jesús ya dio su vida por nosotros, porque Dios es justo, Él es juez justo. ¿Sí? Entonces Satanás dice, yo tengo derecho de decretar una maldición sobre Joaquín. ¿Alguien se llama aquí Joaquín? ¿No? Bueno, sobre Joaquín. Y entonces Dios no interviene, Jesús no interviene porque Joaquín no ha querido arrepentirse. Joaquín no le ha pedido perdón a Dios y que lo haga libre de las maldiciones de sus antepasados. Joaquín no ha querido reconocer que es rebelde. Joaquín no ha querido reconocer que resiste en la voluntad, los mandamientos del Señor. Que cuando Dios le ha llamado a corregir su vida, Dios le ha llamado a obedecer, a someterse, cuando resiste una autoridad, dice la Biblia, dice el Señor, no resistan a la autoridad, porque el que resiste la autoridad resiste a Dios y acarrea condenación. Entonces Joaquín es de aquellos de Marte que se la pasan resistiendo al pastor a una convocatoria, a ordenar su vida, y Joaquín se la pasa resistiendo y viene el diablo y dice, entonces yo declaro una maldición sobre Joaquín. Y Dios no hace nada porque Joaquín le dio legalidad. Y ese es el problema que tenemos la iglesia. Y queremos que Dios resuelva nuestros problemas cuando nosotros primero tenemos que resolver nuestra situación con Dios. Y segundo, tenemos que reconocer que el enemigo está establecido en nuestra tierra y en nuestra vida. Y ahora tenemos que cortar los derechos legales y tenemos que echarlo fuera. Y esto para muchos ya no es un tema nuevo. Para algunos es nuevo. Pero muchos sabiendo no queremos hacerlo porque traemos maldición en nuestra genética, en nuestra sangre. Esa maldición que hierve. A mí nadie me dice nada, a mí nadie me manda, a mí nadie me ordena. Yo no necesito que me aconsejen, yo no necesito que me diga nada, yo soy suficiente. Y tu vida está en fracaso. Lo peor del hombre es la necedad y la obstinación.
El Señor dijo y le dijo a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, e ídolos, idolatría y la obstinación. Dice, para el obstinado, dice Dios, yo miro al rebelde, al obstinado, yo lo veo como el que adora ídolos. Al obstinado yo lo veo como aquel que practica brujería y hechicería. Pero es tan fuerte la iniquidad. No, y no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer. Y entonces estás resistiendo a Dios. Y entonces dice Satanás, hoy declaro una maldición sobre él. Ya. Y empiezan a venir cosas. Empiezan a suceder cosas. Y dice, ¿y ahora por qué me pasa esto si yo estoy buscando a Dios? No. Estamos aparentando buscar a Dios, porque buscar a Dios es como aquel que busca un consejo, es como aquel que ya se hartó de vivir una situación y no la encuentra y dice, el vecino tiene la solución, el vecino me puede ayudar. Entonces vamos con el vecino y el vecino tenía la solución. Pero si soy necio, entonces yo sigo en mi necedad y aunque está la ayuda a la puerta de mi casa, no la voy a ver. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces la solución, o de antemano Dios tiene la solución, pero tenemos un corazón, hay una maldición de necedad, hay una maldición de resistir la autoridad, hay una maldición de no obedecer los mandamientos del Señor, de no oír su voz y de no ponerlos en práctica. Y entonces abrimos puertas ¿a qué? A la maldición. Entonces la maldición viene y trae ruina. La maldición viene y trae ruina en todos los aspectos, ruina en su relación, en su economía, ruina en su relación como matrimonio, ruina en su vida emocional. La gente dice, yo no sé qué pasa, pero yo me siento como arruinado, yo me siento como fracasado, yo me siento como quebrado. Entonces hay un decreto que el diablo ha declarado que esté arruinado emocionalmente, espiritualmente, arruinado en su relación como matrimonio, en su familia, arruinado en sus negocios, arruinado en lo que hace. No hay sentido, no tiene. Dígale al hermano que está atrás, despierta. Entonces, ruina nos habla de que también trae esterilidad. Cuando hay una maldición generacional, porque dice que si oyeres la voz del Señor, bendito será el fruto de tu vientre. Entonces, cuando no hay fruto en el vientre, no produce, hay esterilidad y eso es una maldición generacional. Diga, una maldición generacional. A otra maldición, pobreza, miseria. Está bien, estamos viviendo tiempos difíciles. Está bien, le decimos la economía no está muy bien. Y si la comparamos con otros países, nosotros vivimos en bendición. En otros países no hay dinero, no hay alimento y la gente está viviendo tiempos muy difíciles. Pero maldición, ruina es cuando de plano dice, por más que le hago, por más que lucho, no tengo dinero, no la veo llegar. Ahora hay gente que no tiene ni dinero porque no trabaja. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay gente que dice, es que yo no tengo dinero, pero si no trabaja, al único que mantienen es al gobierno y a los que trabajan en el gobierno. Pero para tener hay que trabajar. Pero hay maldiciones, yo creo, es una maldición la flojera. Es una maldición ser flojo también. Porque Dios dice a los flojos que no coman. Entonces hay una maldición, dice, los flojos no tienen derecho a comer. Entonces todo tiene un balance. Entonces voy a trabajar día y noche. No, también dice Dios, si tú dejas de buscarme por trabajar, también es una maldición. Entonces, si usted es de los que anda buscando trabajo para no venir a la reunión, usted ya tiene una maldición y créame que no va a salir. Bíblicamente no va a salir. Al contrario, no se da cuenta que se está hundiendo. Y cuando se dé cuenta va a estar tan hundido que solamente ahí cuando el necio clama, es cuando el necio comienza a reconocer que había resistido al que bendice. Pero es una maldición. Entonces maldición, hay gente que les caen los rayos, hay gente que de plano
parece que se fue a poner exactamente donde iba a caer el rayo. Y hay una maldición, y si esa maldición no se corta, esa maldición persigue generación tras generación. Y si es cierto, dice, a mi tío le cayó el rayo y al otro le cayó el rayo. O la familia, siempre en la familia mueren de esto, específicamente de esto. Es una maldición. Entonces tenemos que cortar esa maldición. Son juicios divinos, son desgracias, son siniestros, son tragedias que vienen sucediendo. ¿Por qué? Porque son los juicios decretados por Satanás. Y también hay juicios decretados por Dios. Uno los ejecuta Satanás porque tiene legalidad. Y Dios hay veces que desata juicios porque dice, ya basta. O sea, no hay otra forma de entender. Yo les decía el otro día, ¿acaso vas a venir a clamar en la mañana cuando veas un huracán? ¿Acaso vas a venir a clamar en la mañana cuando esté un terremoto casi derribando tu casa? ¿Acaso vas a venir a clamar en la mañana cuando estén misiles cayendo a tu alrededor? ¿Acaso esperamos eso para entender que hoy estamos en tiempos de clamar a Dios, de buscar su presencia? Ah, no, yo no puedo, yo no quiero, no me siento bien, mejor ya no voy. Qué insensatez hay en el corazón del Señor. Pero en el corazón de la iglesia. Qué insensatez hay de decir, no necesito orar, no necesito a Dios. Cuando usted no quiere orar, porque esa es una maldición, orar. Porque orar es buscar una relación con Dios. Es reconocer que necesito a Dios. Pero cuando usted dice, yo no voy a orar, le está diciendo a Dios, yo no te necesito, Dios. Yo no te necesito. Yo no necesito ir en la mañana a orar. ¿A qué hora se les ocurrió a los pastores que vayamos a orar? Yo voy a dormir, yo tengo cosas que hacer. Dice Dios, bueno, entonces cuando tú quieras algo conmigo, también yo te voy a decir, tengo cosas que hacer. Ah, pero es que yo tenía que dormir. Te voy a decir, bueno, yo también tengo que descansar. Porque me buscaréis y no me hallaréis. Y le estoy hablando Biblia, le estoy hablando palabra. Porque Dios siempre va a actuar de acuerdo a su palabra. Pero no quiero, no me da la gana. Déjame. ¿Sabe? ¿A quién le está diciendo eso? A Dios. Señor, no me da la gana, no me interesa tu amistad. No me interesa tener una relación contigo, porque oración es relación con Dios. No me interesa, Señor. Yo soy suficiente para solventar mis problemas, solucionar mis situaciones. Yo soy suficiente como para desvelarme. Yo soy suficiente como para tener que ir a orar en la mañana a las 6. No, esa es una maldición. Y yo tengo que decirles, porque ¿quién se lo va a decir? El diablo no le va a decir nada. El diablo le va a decir, no, sabe Dios que si tú oras, no, y así como Eva, no, tú tranquilo, tú nada más pórtate bien, no hagas cosas malas, tú quédate en la cama, duerme ahí con el oso y con la serpiente, ahí duerme, te abraza, te enrolla. Un día les di una enseñanza que cuando usted no quiere levantarse, ¿verdad? Hay una pitón, una de esas serpientes, un demonio que lo abraza, le agarra y lo ata a la cama. Le dice, no vayas a orar, tú no ores, tú no eres de esos, tú quédate dormido. Es una maldición, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y usted puede seguir en esa necedad, usted puede decir, no necesito a Dios, pero dice el Señor, cuando me busquen mientras me pueden hallar, mientras yo estoy dispuesto para oírles y escucharles, porque vendrán días que me van a querer buscar y no me van a hallar. Eso duele y eso cala. Y si usted no reacciona, hermano, cuidado. Entonces los efectos de las maldiciones, una maldición se pasa sobre un derecho legal, que es iniquidad. Vendrá a sentarse, a poseerse en su vida, vendrá esa maldición y se va a establecer y no se va a mover. No se va a mover y se va a hacer más fuerte hasta el día que vengamos delante del Señor y le digamos, Señor, reconozco que hay una maldición que me ha perseguido.
Hay una maldición que me ha acorralado y yo sé que tú eres el único que la puede romper, el único que la puede cancelar. Les decía el testimonio del pastor, cuando Dios lo llevó y le dio la autoridad para destruir esa serpiente, entonces Dios obró y él se levantó, oró, ató al hombre de demonio, de maldición, lo echó fuera y las cosas cambiaron. También dice que uno de sus hermanos llevaba 20 años en Estados Unidos esperando que el gobierno lo aprobara sus estudios de agrónomo y que llevaba 20 años y no pasaba nada. Cuando el pastor rompió la maldición, dice que lo llamaron del gobierno de Estados Unidos, le aprobaron y de ese día para acá tuvo un buen empleo en Estados Unidos. Entonces, hay maldiciones que están ahí y no van a permitir que las bendiciones del Señor asienten en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido la humildad de reconocer y de buscar al Señor. Entonces, maldiciones por pecados cometidos en el seno de la familia, desde nuestros ancestros o ahora en la familia. Maldiciones vienen por la idolatría. Por la idolatría, por tener otros dioses vienen maldiciones. Posiblemente usted ya lo dejó, pero hay idolatría que usted sigue teniendo en su corazón. Hay cosas que sigue amando más que a Dios. Hay cosas que usted le da la importancia más que a Dios. Y no me voy a callar y se los voy a decir a los hombres. Un ídolo que tienen los hombres aquí en la iglesia se llama trabajo. Por el trabajo dejan de estar, dejan de buscar y dejan de asistir cuando Dios te ha llamado a estar y asistir. Y ese trabajo se ha convertido en una maldición, porque desechamos a Dios por un trabajo. No así las mujeres. Yo tengo que reconocer que las mujeres son muy sensibles para Dios. Pero tú, varón, que estás aquí, y si eres uno de ellos, no digo que todos, pero si eres de ellos, esa es una maldición que te ha perseguido. Y no buscamos a Dios por el trabajo. Yo no los veo que se hayan hecho millonarios por no buscar a Dios. Al contrario, hay una maldición que te está persiguiendo y que tal vez ni siquiera es como solamente una embarrada, pero cuando el Satanás se decida tomar la legalidad, va a hacer estragos, hermano. Esta es la ley de este reino. Esta es la ley del reino de los cielos. Y usted podría decir, pues entonces ya no busco a Dios, me salgo de su reino. Allá afuera el diablo anda, dice, como león rugiente, viendo a quién devorar. Si en Dios nos toca el enemigo porque no hemos cumplido y obedecido cabalmente su palabra, usted se suelta de Dios, el diablo lo está solamente cazando para destruirlo. Dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Usted puede decir, pero entonces mejor no hubiera conocido a Dios. No sabe de lo que Dios le libró. Sabe que muchos estábamos destinados a morir a muy temprana edad, pero Dios nos alcanzó y nos libró de la muerte. Porque los planes del diablo era matarnos en un accidente, en no sé, cualquier cosa. Pero Dios dijo, yo tengo propósitos para él, para ella. Y él nos alcanzó y no le permitió que el diablo nos destruyera. Y nos trajo aquí para el Señor liberarnos, librarnos, romper maldiciones y manifestar su gloria y su poder, y que el mundo conozca a través de usted que Él es un Dios vivo y Él es un Dios poderoso. Mujeres sabias nunca van a permitir que su hombre caiga en esos errores. Dice que detrás, nos enseñaba a no sé quién, que no va detrás, que va a la par. Mariana. Las mujeres sabias edifican su casa, y una mujer sabia se va a ver su trabajo en su marido, que nunca le va a permitir ni en sueño que deje de buscar a Dios. Se va a pelear, lo va a hacer todo, lo va a amenazar, porque unos llegan con amenazas, pero algo hace. Pero va a hacer que su marido esté buscando a Dios. Porque la mujer sabia sabe que el marido es la cabeza. Y si el marido está bien con Dios, la familia está bien. Y si el marido está mal con Dios, la familia está mal.
La mujer no es muy esforzada, pero la mujer no tiene la capacidad, no es la puerta para desatar y atraer las bendiciones para la familia, es la cabeza. Por eso la mujer tiene que ser sabia y hacer que su cabeza, su varón, esté buscando y conectado con Dios. Y es una maldición que un varón, en lugar de buscar a Dios, dice: no puedo, no quiero, no me da la gana, no me siento bien. Bueno, ¿cuántas cosas escuchan por ahí sus oídos? Entonces, no busquemos y no esperemos que Dios nos bendiga. Y ni esperemos más de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a dar. La Biblia nos enseña que primero tenemos que dar para recibir. Y si yo no quiero darle tiempo a Dios, pues no espero que Dios, o no debo esperar que Dios se ocupe en mis tiempos y en mis cosas. Las maldiciones por la hechicería. Yo sé que a mí me perseguía esa maldición de la hechicería. Y se llevó tiempo para que Dios obrara y se rompiera. Y ya tiene como 2 años que pasó eso, se rompió porque era una batalla. Y ahora en esta semana Dios me vuelve a traer eso para que entienda que solo Él, y para hacerle ver a usted que solo Él puede romper la maldición cuando alguien está dispuesto a que sea rota. Pero eso depende de usted. Hoy podemos orar para quebrantar esa maldición y no puede suceder nada porque tiene que ver con el corazón. Hermanos, cuando hay un tiempo de oración por mí, para que Dios obre, opere, quebrante, rompa, destruya, aún para ello casi nos tienen que rogar. El predicador, la predicadora nos tiene que decir: ¿y quién quiere pasar al altar para orar por ustedes? ¿Sabe el precio de nosotros los ministros de romper maldiciones en sus vidas? ¿Saben cuál es el precio? Que el diablo siempre está golpeando nuestro cuerpo. Son batallas que nosotros sufrimos. Dijo el apóstol Pablo: nosotros enfermamos para que ustedes no enfermen. Nosotros vivimos y pasamos tribulación para que ustedes no pasen y vivan tribulación. En otras palabras, nosotros recibimos los embistes o los ataques del diablo para que a usted no le lleguen. Ese es nuestro trabajo. En la semana el Señor despierta el que se está durmiendo. En la semana el Señor me daba una revelación de unas personas y el Señor me decía: quítate tu manto, y lo ponía sobre la tierra, y al poner el manto sobre la tierra se habían 2 pozos, al abismo, al infierno, y esos pozos tenían un movedero de demonios que estaban ahí como las abejas cuando usted las mete en un cajón, que están revoloteando y quieren salir. Y esos demonios han sido destinados para traer juicio a unas personas específicamente. Y el Señor me dice: ese juicio será desatado cuando tú decidas quitar tu manto. Cuando tú quites tu manto, ese juicio va a venir sobre esa tierra, sobre esas personas. Y yo le dije: Señor, yo no quiero hacerlo, que sea tu voluntad, Señor. Yo no quiero hacer nada. Pero si Él me dijera, yo tendría que hacerlo. Pero ya está el juicio y lo único que lo detiene es mi manto que Dios me dijo que pusiera ahí. Y entonces yo podía ver lo que estaba ya destinado para esas personas. Y es una situación difícil, sí. Entonces, nos hemos resistido, hermanos. Nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y le damos lugar al diablo. La Biblia dice que resistamos al diablo y que no le demos lugar. En lugar de darle lugar a Dios, le damos lugar al diablo. Y el orgullo nos dice: sí, ándale. El demonio de orgullo te dice: ándale, así estás bien. Ese eres tú, esa es tu personalidad, tú eres esa persona. Ándale, así plántate. No seas tan fácil para Dios. Y si no obedece a Dios, está obedeciendo al diablo. Si no obedece a Dios, obedece al diablo. Si no honra a Dios, honra al diablo. Si no alaba a Dios, alaba al diablo. Solo son 2 cosas que podemos hacer. Cuando usted no obedece a Dios, en automático está obedeciendo al diablo. Cuando usted no honra a Dios, usted está honrando al diablo.
No hay otra forma, no hay otra, no hay otra. Pero nos dejamos cegar y la necedad, que es una maldición, que es un demonio, nos atrapa. Maldiciones por hechicería, maldiciones por crímenes que nuestros ancestros cometieron, que luego no sabemos. El diablo está cobrando la factura. Entonces hay maldiciones. Mire, hay gente que los antepasados tuvieron dinero y hoy los hijos o nietos viven en pobreza porque los antepasados pactaron su economía. Si le daban economía a Satanás, le ofreció los hijos, le ofreció los nietos, le ofreció la familia y le dio prosperidad. Pero hoy la familia está viviendo las consecuencias. El diablo le está cobrando la factura. Esas maldiciones Dios las quiere romper, quebrantar. Pero esas maldiciones han hecho que la descendencia sea necia, que sea cerrada, y entonces, yo sí estoy bien. Y entonces, en lugar de darle a Dios autoridad para que Él venga a su vida y rompa las maldiciones, le damos legalidad a Satanás. Y entonces en esa legalidad Él va a traer situaciones muy, muy fuertes. Entonces, el pecado acarrea maldición por la vida pecaminosa, por las situaciones y todo lo que nuestros ancestros hicieron o lo que nosotros también hicimos. Necesitamos hoy reconocer que necesitamos permitirle al Señor que rompa esas maldiciones. Yo le voy a pedir que se tome 2 minutos. Consiga rápido una pluma y anote qué maldición le está persiguiendo. Específicamente lo que usted sabe que por más que usted ha tratado de hacer, tal vez sea la maldición de la rebeldía, de la desobediencia, tal vez sea la maldición, y usted vaya a la Biblia lo que usted no está obedeciendo. Y posiblemente si usted no ha podido dejar eso es porque no solo es de usted, se lo heredaron los padres. Pero bueno, esto es voluntario. Si usted no quiere hacerlo, no hay ningún problema que no lo haga. Esto es para gente entendida. Esto es para gente que reconoce que necesita a Dios. Usted puede seguir con su mentalidad de decir, yo no necesito a Dios, yo soy suficiente, yo soy yo y yo soy mi propio Dios. Tómese 2 minutos porque vamos a orar. La Biblia dice que es por fe. Casi la mayoría de las mujeres traen sus libretas, traen sus plumas, consiga una y apunte. La maldición no viene sola. La maldición viene por causa de haber desobedecido y violado los mandamientos del Señor. Hay gente que trae maldición y por eso su vida es inestable, por eso su relación con Dios es inestable, por eso hoy está bien, mañana ya no está bien. Personas son esquizofrénicas, tienen doble personalidad y gobierna el demonio de rechazo y el demonio de rebeldía. Y entonces cuando están en una situación de rechazo se vuelven sensibles, un poco más comprensibles. Pero cuando están en la condición de rebeldía, dicen no voy a hacerlo, no me da la gana y están batallando. Pero ninguno de esos es usted. Su yo está siendo gobernado por esos 2 demonios bipolares. Y la mayoría, todo ha tenido, y las consecuencias, cualquiera que sea el pecado, todo tiene su principio en la desobediencia, hermanos. El principio está en que el hombre decide no obedecer a Dios, por cuanto no oyeron la voz de Jehová y por cuanto no pusieron en práctica los mandamientos del Señor. La Biblia dice
que Dios no puede ser burlado. Y si usted es de las personas que ahorita dice, no, yo no lo voy a hacer, usted le está diciendo al diablo, haz lo otro. Todavía aguanto, todavía puedo soportar más. Porque el orgullo es lo que nos lleva a decir, puedo soportar más. Eso no es cierto. Aquí lo dice la Biblia, que la maldición, como el gorrión en su vuelo, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, tiene una causa, tiene un porqué. La maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero la bendición mora en la casa de los justos. Y no podemos ser justos por nuestras propias obras, pero sí podemos venir a los pies del que sí es justo. Y el que puede declarar, eres justificado. El que puede decir, eres justificado por mi vida y por tu sangre. ¿Sabe por qué? Por venir a Él y decirle, reconozco, de mi familia y mis ancestros me heredaron iniquidades. Yo mismo o yo misma he desobedecido tu palabra y di espacio y legalidad a la iniquidad, Señor. Pero aquí estoy. Y entonces cuando nos arrepentimos y cortamos con ello, el Señor nos va a declarar justos. Y entonces dice que la bendición del Señor está en la casa de los justos. Pero la maldición está en la casa de los que siguen queriendo tener el corazón malvado. El malvado es que dice, tiene un corazón que no le gusta obedecer, se resiste, no quiere gobierno sobre su vida, no sabe de ser dirigido. Entonces, si usted escribió, yo le voy a invitar que pase al frente y vamos a orar. Porque usted necesita decirle al Señor hoy, específicamente, Señor, esta es la maldición que me persigue. Esta es la maldición que me ha perseguido por años o por generaciones. Pero Dios